comenzar con una serie y con un mensaje que yo sé que va a bendecir mucho nuestras vidas, y quiero hablarles hoy de procesados. Todos hemos escuchado hablar de lo que son los procesos, de cómo aún la palabra del Señor dice que debemos ser probados y aprobados para luego empezar algún ministerio, y eso nos habla es de proceso. Entonces quiero comenzar con un versículo que está en el libro de Filipenses, en el capítulo número 1, el versículo número 6, y dice la palabra del Señor de esta manera: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Oiga estas palabras, a mí en lo personal este versículo es uno de mis favoritos, porque cuando el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Filipo y le habló de la obra que el Señor comenzó en sus vidas, les habló de el proceso que el Señor iba a perfeccionar esa obra que Él comenzó. A mí me gusta siempre este versículo porque me hace recordar los otros versículos de la palabra, cuando el Señor muestra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él hace y que Él cumple lo que Él promete. Y yo creo que esa obra la comenzó el Señor en nuestras vidas y Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Por eso hace algunos años dimos una serie en la iglesia y lo llamamos En Construcción, y recuerdo en ese momento que esa serie fue basada en este mismo versículo, y el Señor en esa ocasión nos hablaba que estamos en construcción, que somos como una obra que empezó y que está ahí avanzando todos los días, y cada vez está cogiendo forma esa obra. Pues asimismo el Señor ha empezado en nosotros, y estoy 200% seguro que Él comenzó, Él va a terminar. Entonces dice la palabra que Él va a perfeccionar esta obra que comenzó en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Y aquí nos surge una gran pregunta, y es: ¿cuándo el Señor comenzó esa obra? Porque hay algunas personas que dicen: no, yo desde pequeño, desde niño o desde joven he venido como en un proceso, y creo que este proceso ha sido tan largo que no sé cuándo irá a acabar. Pero quiero mostrarles cuándo es que comienza verdaderamente ese proceso de perfección en nuestras vidas. Y comienza el día que nosotros aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y para eso quiero que venga al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 12, y escuchen lo que dice este versículo: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Oiga, qué tremendo esto. Ahí fue cuando comenzó este proceso de Dios en nuestra vida. Desde el momento en que nosotros lo recibimos, en que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Algunas personas dirán: pero pastor, yo creo y sé que el Señor Jesucristo murió, y eso lo sé desde pequeño. Pero una cosa es tener información de Jesús, de Dios, de la Biblia. Una cosa es tener información histórica y conocer los episodios que ocurrieron en la historia, y otra muy diferente es cuando usted los acepta y los recibe en su corazón, y desde ahí empieza el Señor a ser su Salvador. O sea que ya no es por información, sino que ahora es por revelación. Ya no es porque antes había escuchado, ahora es porque sus ojos lo pueden ver. Antes era porque nos lo habían contado, o por tradición creíamos en el Señor y creíamos que Él murió, resucitó, pero ahora ya no es por tradición, ahora es porque hemos nacido de nuevo y verdaderamente hemos proclamado que Jesús es nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Entonces esa obra de perfección que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo que Él comenzó fue cuando usted lo recibió.
como su Salvador. Ahora la pregunta es, ¿hace cuánto usted lo recibió? Porque ¿hace cuánto usted nació de nuevo? Que usted dice, no, hace un año, hace 3 años, 5 años, la semana pasada, no sé, hace 6 meses, cuando comenzó toda esta pandemia, fue que me acerqué más al Señor y aún lo vi como mi Dios y mi Salvador y que lo necesitaba y confesé mi pecado. Entonces, ese fue el día 1, el día en que comenzó esa obra. Y recuerden que nosotros esto lo hacemos es por fe, porque al Señor Jesucristo lo recibimos es por fe. Y para eso quiero que mire en Efesios capítulo número 2, versículo 8, y dice la palabra del Señor. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Oiga, ¿por qué hemos sido salvados? Dice, por gracia mediante la fe. Por fe creemos en Jesús para ser salvos. Y por fe sabemos que Él comenzó la obra en nuestras vidas. ¿Saben ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios? Y esta palabra fe es una palabra tan corta. Oiga, solo tiene 2 letras, pero en significado es tan profunda, porque hoy cuando se habla de tener fe y la gente le dice muchas veces cuando alguien está enfermo, no, tenga fe que se va a sanar, o cuando está en un problema dice tenga fe que va a salir del problema, o cuando está endeudado y no tiene con qué pagar, la gente siempre dice no, tenga fe que va a poder pagar y salir de esas deudas. Y entonces la palabra del Señor nos habla de la fe, y la fe dice la Biblia que es un regalo de Dios, que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Pero la fe es tan importante porque para poder agradar a Dios la necesitamos. Hebreos capítulo 11, en el versículo número 6, dice de esta manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Oiga, y aquí este autor a los Hebreos nos habla de cómo agradar a Dios. Y para agradar a Dios, pues hay que tener fe. Y la palabra dice que debemos ya nosotros creer en Él. Y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, número 1, que Él existe, y 2, que Él es recompensa o que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que buscar a Dios trae un beneficio grande. Hay veces hay gente que se molesta con los cristianos o con las personas que buscan a Dios, y muchas veces los critican porque los ven que empiezan a prosperar, que Dios empieza a respaldarlos, y en vez de preguntar qué están haciendo o de buscar también a Dios como unas personas lo están haciendo, entonces lo que hacen es criticarlo, murmurarlo, menospreciarlo, porque no creen en que Dios esté prosperando. Pero mi hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, dice la palabra que Dios recompensa a los que le buscan. Mire, yo llevo más de 20 años, llevo más o menos unos 23, 24 años buscando al Señor, y yo le creo que Él existe. Cuando hay veces salen todos esos conspiracionistas que hablan que Dios no existe, que es una mentira, que la Biblia es una falacia, que es un libro antiguo que no tiene validez, que Dios no existe, porque si existiera, entonces ¿por qué el mundo está como está? Mire, mi hermano, yo creo y yo sigo creyendo que Él es Dios, que Él existe. Y si hoy el mundo está como está, la culpa no es de Dios, la culpa ha sido del ser humano, porque nos hemos apartado de Dios y nuestra vida ha sido una vida de pecado, y hoy pues estamos viendo el resultado de la vida desordenada, de una vida de pecado. Pero también he visto cómo Dios ha recompensado. Sabe que Dios me ha recompensado mucho porque lo he buscado. También he visto muchas personas, podría hablarles de testimonios y quedaríamos toda la noche aquí escuchando testimonios, aún contándoles de
testimonios de personas que han llegado a los pies del Señor derrotados, fracasados, enfermos, que han llegado con vidas rotas, con hogares destruidos, sin empleo, sin nada. Y cómo empiezan a buscar al Señor con corazón y empiezan a buscar al Señor con toda su pasión, no buscando el beneficio, sino buscando a Dios. Y cuando lo empiezan a buscar, Dios empieza a restaurar. He visto personas enfermas ser sanas. He visto matrimonios al borde del divorcio destruidos. Dios los ha restaurado. He visto empresarios, gente que en su momento tuvieron empresas, negocios arruinados, y empezar a colocar su vida en las manos del Señor y a ordenar su caminar y sus pasos, y cómo el Señor los ha ido levantando y devolviéndoles más de lo que tenían al principio. ¿Y sabe por qué? Porque Dios recompensa a los que le buscan. Sabe que no es de balde buscar al Señor, aunque no debe ser esa tampoco la motivación, porque la palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Dígalo conmigo, repítalo después de mí: el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema hoy es que la gente quiere la añadidura, quiere que les resuelvan los problemas, y después, si les queda tiempo, si no les da pereza, buscan el reino. Pero no es así. La palabra del Señor nos muestra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que todo empieza a ordenarse, todo empieza a colocarse en su camino. Entonces, mire cómo el Señor quiere que nosotros lo agrademos, y para agradar al Señor tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que estos versículos nos están demostrando es: a Dios le place que el ser humano se relacione con Él solo a través de la fe, y sabemos que esta solo puede venir a nuestros corazones por medio del oír la palabra de Dios. Sabe que escrito está en el libro de los Romanos, en el capítulo número 10, el versículo 17. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En la Reina Valera dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, para los que muchas veces se preguntan y dicen: pastor, ¿cómo recibo fe? ¿O cómo aumento mi fe? ¿O cómo adquiero la fe? ¿Cómo la recibo? ¿Sabe cómo se recibe la fe? Oyendo la palabra de Dios. Por eso la gente que muchas veces dicen que no hay que ir a la iglesia, o que no hay que buscar el mensaje, la palabra, que porque para buscar a Dios uno lo puede buscar en cualquier parte. Yo digo, eso es verdad. Usted puede buscar a Dios hasta debajo de un árbol. Usted puede meterse en una cueva y buscar al Señor en esa cueva, y les aseguro que el Señor ahí se va a manifestar. Pero para que nuestra fe se aumente, la palabra dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que escuchar la palabra, escuchar el mensaje, para que la fe venga, para que tengamos fe. Por eso es que es la importancia de nosotros congregarnos, de nosotros conectarnos, de nosotros estar ahí escuchando la palabra, porque a través de ella es que viene la fe. Por eso yo los felicito y los bendigo y los honro a todos ustedes que semana tras semana se conectan por este medio virtual. También se están congregando los domingos allí en el auditorio, en la iglesia presencial, porque eso demuestra que tienen hambre de Dios, que tienen ganas de buscar la presencia del Señor, y su fe está siendo aumentada, porque cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, nuestra fe se aumenta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche yo sé que su fe se va a aumentar mucho más, porque acuérdese que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o como dice
la Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, volviendo a nuestro versículo base con el cual comenzamos esta noche de Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, teniendo en mente este versículo, porque es nuestro versículo base, el Señor Jesús es el que comenzó, dijimos. Lo que nos da la seguridad es que estamos bajo la cobertura y la dirección del Señor Jesús como nuestro pastor. Oiga bien esto, el que comenzó la obra es el que la va a terminar. Y el que comenzó la obra en nuestras vidas es el Señor Jesús. El que comenzó la obra no fue el pastor X, el pastor Y, no fue la iglesia Z, la iglesia tal X, no, el que comenzó la obra en su vida fue el Señor Jesucristo. Y sabe, mi hermano, que cuando Él comenzó, y porque Él fue el que la comenzó, eso es lo que nos da la seguridad. ¿De qué seguridad? ¿Cuál seguridad? Eso nos da la seguridad de que estamos bajo la cobertura y bajo la dirección de nuestro Señor, de nuestro pastor, que es Jesucristo. Por eso siempre que la gente pregunta y dice: ¿y quién es su pastor? Mi pastor es el Señor Jesucristo. Por eso es que Él es, obviamente de Él es que hemos tomado ministerios, porque Él nos ha delegado, y la palabra dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, se llama Jesucristo. Él es, y por eso, mi hermano, saber que Él fue el que comenzó la obra en nuestras vidas, eso nos da seguridad, eso nos da confianza. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo y lo digo, porque estamos bajo su cobertura, estamos bajo la dirección del Señor Jesús. Eso es lo que es lo mejor y lo más maravilloso, saber que el Señor es el que nos está guardando, que Él es el que comenzó la obra, que estamos bajo su dirección y estamos bajo su cobertura. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, ¿sabe qué dice la palabra? Que nadie nos podrá, óigame bien, apartar de su amor. Que nadie nos podrá, óigame bien, alejar de Él. Nadie. Por eso es que quiero que mire en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 11 al 14, y leamos estos versículos que son fascinantes. Oiga bien, mire el privilegio que es estar bajo la cobertura y bajo la dirección del Señor. Por eso nosotros tenemos que saber, mi hermano, que si Él comenzó esa obra, lo que quiere decir es que estamos bajo su cobertura. Y cuando estamos bajo la cobertura del Señor, no nos vamos a perder, ni nadie nos arrebatará de su mano. Entonces vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Y escucha lo que dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12: el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo arrebata al rebaño y lo dispersa. Y el versículo 13 dice: y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Pero el versículo 14 dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Y aquí el Señor está hablando de que hay muchos que son asalariados. Y esos asalariados, cuando ven que viene el lobo, que es una tipología del diablo, ¿sabe qué dice? Que se van, que huyen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el lobo viene y arrebata las ovejas y las dispersa a
ataca las ovejas y las dispersa. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Por eso es que Él es el buen pastor que la vida dio por sus ovejas. Y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oiga bien esto: ellas me conocen a mí. Solo a través de la fe es que podemos convertirnos en ovejas de su prado, y eso es lo que nos da la protección y la seguridad. Oiga, y solo es a través de ¿qué? De la fe. Dígalo conmigo: solo a través de la fe es que podemos convertirnos en ovejas de su prado, y eso es lo que nos da la protección y la seguridad. Y en el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 10 de Juan, mire lo que dice el Señor ahí hablando de las ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz. Y por eso hoy los que están aquí conectados, ¿cuántos están escuchando la voz de su pastor? Y yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están oyendo la voz del Señor? Están escuchando que estamos bajo su protección, que Él comenzó la obra y Él la va a terminar, que por fe lo recibimos, que por fe estamos bajo su protección, bajo su cobertura, y nada nos podrá separar de su amor, y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y sigue diciendo el versículo 27, dice: yo las conozco y ellas me siguen. El versículo 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Oiga, qué promesa más increíble hace el Señor. Y estas son palabras no de Juan, no de uno de los apóstoles o profetas, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y el versículo 28 quiero volverlo a leer, donde dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo, que cuando nosotros estamos en las manos del Señor y estamos bajo la cobertura, bajo la protección del Señor, nadie nos podrá arrebatar de sus manos? Porque el Señor es el que nos da vida eterna. Y la palabra dice que Él es el buen pastor que la vida da por sus ovejas. Mire, y en estos momentos tan difíciles que está pasando nuestro país, Colombia y el mundo entero, y muchas familias, mi hermano, esto es lo que nos da seguridad, esto es lo que nos da confianza, que el Señor está en control, que el Señor, estamos protegidos y estamos bajo la dirección del Señor, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. ¿No les parece increíble esta promesa? Y acuérdese que es por fe. Por eso es que nosotros estamos hablando hoy de fe, que esta obra que el Señor comenzó en nuestras vidas, Él la va a perfeccionar, y esto empezó es por fe, porque por fe creemos en Él, por fe lo hemos recibido, por fe somos ovejas de su prado, por fe estamos en su cobertura y en su protección. Amén. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros quede grabado en nuestro corazón. Entonces, aquí viene algo que quiero así rápidamente compartir. Para que el proceso no se detenga, ¿qué tenemos que hacer? Entonces les voy a dar varias sugerencias para que ese proceso no se detenga. Y yo sé que estas sugerencias y estos tips que les voy a dar nos van a ayudar mucho. Así que si está tomando nota, entonces si no, pues vaya, busque papel y lápiz y va a escribir estos tips que les voy a dar, o estas sugerencias, para que el proceso no se detenga, para que no nos apartemos de su obra, y para que el Señor pueda cumplir en nosotros lo que Él se ha propuesto con nuestras vidas. Entonces, primera sugerencia, número 1, ser diligentes. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Diligentes. Diga después de mí: ser diligentes. Y quiero que venga a Deuteronomio, capítulo número 32. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número
y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 46 y 47. Y escuchen lo que dice: mediten bien en todo lo que les ha declarado solemnemente en este día. Y díganlo a sus hijos, que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Versículo 47. Porque no, óigame bien esto, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer de parte del Señor. Oiga bien, y aquí le estaba hablando al pueblo, al otro lado del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Y dice que nosotros debemos prestar atención a la palabra y debemos ser como diligentes. Entonces, lo primero que nos va a ayudar para poder nosotros, mi hermano, llegar a ese propósito y poder ser esas ovejas de su prado, como dice la palabra, es ser diligentes. ¿Saben que ustedes y yo tenemos que recordar que este fundamento es de vida para nosotros? Tenemos que saber que es fundamental que nosotros estamos basando nuestra vida espiritual en Él, en su palabra. Entonces, el ser diligentes nos ayudará en este mundo y en la eternidad. Esta es la razón por la que debemos poner nuestra parte para estudiar la palabra, leer, congregarnos, hacer el proceso de formación, aplicar correctamente la palabra. Y ojo, un consejo: cada día usted debe tomar un tiempo para repasar y leer su Biblia. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a usted cada día más conocimiento y eso lo va a llevar a usted a ser más diligente. Y nosotros en este tiempo tenemos que ser diligentes. Segundo que quiero darles aquí, segunda sugerencia para que el propósito y el proceso no se detenga en nosotros y podamos avanzar y crecer en la vida espiritual, es ser obedientes. Oiga bien esto, y en esto sí que hay veces nos cuesta, porque muchas veces no somos capaces, somos por naturaleza rebeldes y queremos llevar la contraria. Pero sabe que esta sugerencia para que el proceso no se detenga y seguir avanzando de ser obedientes es muy, muy importante. Sepa que es lo que Dios le está hablando a su corazón y con diligencia haga todo lo que Él le manda. Y quiero que venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo número 1, el versículo 13 y 14. Primera de Pedro está ya terminando ya la Biblia, ya llegando casi a Apocalipsis. Y dice la palabra, dice: por eso, dispóngase para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Entonces nos está diciendo el Señor que para nosotros seguir avanzando y ese proceso no se detenga, debemos de ser obedientes. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 6, el versículo 15, que es uno de los libros, el antepenúltimo del Antiguo Testamento, dice así el Señor a través del profeta Zacarías. Dice: ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios. Los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí en esta promesa? Dice que si somos diligentes en obedecer al Señor, Él va a enviar ayuda de otras partes, de lejos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir y que ese proceso en nuestras vidas no se detenga. Hoy les hago una pregunta y aquí quiero que ustedes me la respondan. ¿Qué les ha estado hablando el Señor en estos días? Que ustedes dicen: Dios mío, Dios ha estado colocando en mi corazón, no sé, hablarle a un vecino de Jesús. Dios ha estado colocando en mi corazón
que perdone a alguna persona. Dios ha estado hablando a mi corazón que lea más la Biblia o que ore. Dios está hablando a mi corazón que me congregue con mejor, con más diligencia. ¿Qué le está hablando Dios a su corazón? A lo mejor el Señor le está hablando a su corazón que deje ciertos pecados, ciertos malos hábitos que le está haciendo daño a usted y que está separándolo de Dios. A algunos de ustedes el Señor les estará hablando también de ser fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, para que el reino de los cielos siga avanzando. Y quiero preguntarles eso. ¿Qué les ha estado hablando el Señor en estos días? ¿Qué usted está rehusándose en obedecer? Porque nosotros, para seguir avanzando, tenemos que ser obedientes y obedecer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí resistiéndonos a algo que el Señor nos está mandando? Muchas veces Dios hasta ha hablado por sueños, porque saben ustedes que Dios habla por visiones, habla por sueños, habla por palabra profética, habla por la predicación, por la palabra escrita. Dios tiene todos los medios y muchos medios para hablar al hombre, y nos ha estado hablando. Y entonces hoy quiero hacerles esa pregunta: ¿qué les ha estado hablando el Señor que no hemos obedecido y que hoy el Señor quiere que nosotros obedezcamos? Muy bien, lo tercero que tenemos que, y la sugerencia que les doy para seguir avanzando, es que debemos procurar crecer cada día. Oiga bien esto: crecer cada día. ¿Saben ustedes que cada día nosotros debemos de ser mejores? Cada día debemos ir y anhelar crecer, ser mejores. Nuestra vida es como la tierra y la palabra de Dios es la semilla. Somos nosotros los que determinamos si aceptamos o rechazamos esa semilla que es la palabra. Y les voy a mostrar un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo número 1, versículo 52, y lo voy a ilustrar con la vida de Jesús. Y la palabra todos lo conocemos, que el Señor Jesús pues viene y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre María, una mujer virgen, y dio a luz al niño. Pero María sabía quién era Jesús. Él ya sabía que Él era Dios. Entonces dice la palabra que Él se sometía a sus padres. Y resulta que un día, cuando llegó una de las fiestas judías, ellos fueron a Jerusalén. Jesús tenía 12 años, y cuando ellos estaban en medio de esa fiesta judía, cuando llegó el momento de regresar a casa, pues José y María se regresan, y 2 días después empiezan a echar de ver que no está Jesús por ninguna parte. Y entonces empiezan a preguntarle a los parientes, a los amigos, a los vecinos, a decirle: ve, Jesús viene con ustedes. Y toda la gente: no sé. Entonces dice que ellos se devuelven, y cuando se devuelven encuentran a Jesús allá en el templo hablando con los doctores de la ley, hablando sabiduría. Y entonces dice la palabra que cuando María lo ve, le dice: hijo, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le contesta y le dice: ¿no sabes, mujer, que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y la palabra dice que ella guardaba esas palabras en su corazón. Pero ellos fueron, y Jesús descendió, fue a casa con ellos, y la palabra dice, y lo que voy a leer ahora en Lucas, en el capítulo 1, versículo 52, dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Sabe que Jesús, cuando tenía 12 años, volvió y fue a casa con sus padres que estaban acá, y dice que Él se sometió a ellos? ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús siguió creciendo cada día. ¿En qué? En sabiduría, en estatura. Dice cada vez gozaba, óigame bien esto, del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar con la vida del Señor Jesús? Es que Él todos los días crecía en sabiduría y en estatura. Y eso es lo que Dios hoy quiere. Y por eso hoy de lo que les quiero dar a ustedes para que nos ayude a seguir avanzando en este proceso, y esta es la tercera sugerencia, es que procuremos crecer
cada día. Usted va a procurar cada día hacer algo que lo haga más grande, que lo haga usted crecer cada día. Por eso es que yo soy de los que creo que usted tiene que orar y tiene que leer la palabra. No solamente la palabra, libros, escuchar mensajes que lo edifiquen, donde usted todos los días procure crecer, ser mejor, ser mejor. Muy bien, cuarta sugerencia para que el proceso no se detenga, y es tener una buena actitud. Y esto sí que es importante, porque uno se da cuenta que muchas veces una mala actitud detiene todo. Y no es lo que nos pasa, porque muchas veces nos pasan problemas, o no solamente problemas, también vienen cosas muy buenas, y todo lo va a determinar la actitud. Entonces, ¿qué es la sugerencia número 4 para que este proceso siga adelante? Es tener una buena actitud. Diga conmigo, tener una buena actitud. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros recibimos la palabra, debemos tener una actitud de acuerdo a ella? Y lo voy a ilustrar con David. Resulta que David, en el antiguo Israel, el rey David, el que compuso la gran mayoría de los salmos, todos de pronto, algunos han escuchado, para los que de pronto no han escuchado de dónde salió David, dice la palabra que había un profeta que se llamaba Samuel, y que Dios lo envió a la casa de Isaí de Belén, que así se llamaba el papá de David, y le dijo: ve y unge a uno de sus hijos, porque uno de ellos va a ser el rey. Y resulta que este hombre tenía varios hijos, y cuando el profeta Samuel fue a ungir al primero, que lo vio grande, alto, con pura pinta de rey, y él dijo: ciertamente aquí estás ungido. Dios dijo: no, Samuel, no te fijes en lo que está delante de sus ojos, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y entonces la palabra dice que David era el menor, era el más pequeño, y que David era menospreciado por su familia, porque era un pastor de ovejas, pero ese fue el que Dios escogió. Y sabe que dice la palabra que Samuel lo ungió como rey, y Dios empezó a bendecir a David de una manera tan tremenda, porque David empezó a avanzar, empezó a crecer. Pero ¿sabe qué fue lo que le ayudó a David a convertirse en el gran rey de Israel? Fue su actitud, porque si ustedes se ponen a estudiar la vida de este hombre, mire, la actitud que tenía este hombre fue increíble. Mire, es uno de mis héroes del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir, porque algunos dirán: pastor, pero él pecó con Betsabé y mató a Urías. Sí, es verdad, pero mire la actitud de este hombre cuando reconoció su pecado. Le hacen el Salmo 51 para que se den cuenta cómo David, el Salmo del penitente o el del arrepentido, como lo llaman, cómo David en su actitud cuando descubrieron su pecado y Dios le mostró que había pecado, ¿cuál fue su actitud? Arrepentimiento. El hombre se arrepintió y el hombre, mi hermano, dobló, quebrantó su vida. Y mire, eso es lo importante. Y por eso nosotros tenemos que tener una buena actitud. Lo diferente es la gente que muchas veces peca y se pone a la defensiva. Y como dice el dicho popular, tras del ladrón, bufón. Y coge esa actitud grosera, altanera, en vez de ser humilde, en vez de quebrantarse delante del Señor. O también las personas que empiezan a conseguir cualquier cosita y empiezan con ese orgullo y esa altivez y a coger como esa mala actitud de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, pero no se dan cuenta que eso es lo peor que puede haber. Lo peor es una mala actitud. Entonces, para que este proceso no se detenga, para que sigamos avanzando y no dejarnos sacar de esa cobertura del Señor, debemos tener una buena actitud. Entonces, quiero mostrarles un versículo que está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Dice así la palabra: cualquier encargo que David recibía de Saúl era el rey, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Hay otros versículos que dice que David se portaba prudentemente, que
todo lo que le mandaban hacer, él lo hacía con prudencia, porque era un tipo prudente. O sea, en otras palabras, tenía una buena actitud. Por eso, si usted tiene, óigame bien, una palabra de éxito, no se comporte como un fracasado. Si tiene una palabra de prosperidad, no se comporte como un pobre. La vida de fe es comportarnos como Dios lo dice. Solamente tenga un corazón obediente. Amén. Y una buena actitud. Pase lo que pase, venga lo que venga a nuestras vidas, acuérdese que la actitud va a determinar cómo vamos a salir de esta situación. Y número 5, la quinta sugerencia que les doy en este día para que este proceso no se detenga y vivamos esa vida de fe es someternos a Dios y resistir al adversario. Y quiero que venga conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 7, y dice así la palabra: así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿cuál es la quinta sugerencia que les doy en este día? Es someternos a Dios y resistir al adversario. Ese pasaje de Santiago, el hermano del Señor, nos dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y él huirá de ustedes, de nosotros. ¿Saben ustedes que el enemigo tratará en todas las formas de distraernos para que desistamos en el crecimiento espiritual? ¿Sabe que el enemigo va a tratar de distraerlo para que usted no siga creciendo espiritualmente? Pero si nos mantenemos fieles a Dios y usted se mantiene fiel a Dios, podrá resistir al enemigo y éste dejará de fastidiarlo, porque el enemigo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Acuérdese que él va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance, el enemigo, el diablo, para que usted desista en su crecimiento espiritual. Le va a traer desánimo, le va a traer desaliento, le va a traer problemas, le va a traer tantos afanes de la vida para que usted desista de su crecimiento. ¿Sabe cuánta gente hoy, mi hermano, ha desistido de su crecimiento espiritual? Porque el enemigo, el adversario, el diablo, los está fastidiando y los está distrayendo con otras cosas. Pero la palabra del Señor dice que nos sometamos a Dios y que resistamos al adversario y él huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en este día? Y lo sexto y último sugerencia que les doy para que este proceso siga adelante, para que no nos salgamos de la cobertura del Señor, es que debemos esperar resultados. ¿Qué debemos esperar? Resultados. Mire, no hay nada más motivante, no hay nada más satisfactorio que uno esperar resultados. Es como la persona que empieza a esforzarse en alguna área y empieza a contemplar ese resultado y empieza a mirar y empieza a esperar resultados de sus esfuerzos, empieza a esperar resultados de su buena labor, de su buen desempeño. Mira, eso es como la persona que empieza a hacer dieta y empieza a hacer dieta y espera resultados, bajar de peso. Como la persona que empieza a ahorrar y empieza a ver resultados cuando está ordenando sus finanzas. Asimismo pasa en Dios. Si usted empieza a hacer todo esto que yo le estoy diciendo hoy, estas sugerencias, estas 6 sugerencias de ser diligente, de, óigame bien mi hermano, de ser obediente, de seguir creciendo, de procurar crecer cada día, de tener una buena actitud, de reprender al enemigo, de someternos a Dios. Mi hermano, ¿sabe qué es lo que viene? ¿Y qué le voy a decir? Espere buenos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Esperen buenos resultados. Y hoy se los digo, y no es por motivar, ni por, mi hermano, darle falsas esperanzas o motivación. No, señores, esperen buenos resultados cuando las cosas empiezan a hacer en la dirección y en la cobertura del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden creer en este día?
sabiduría. ¿Y cuántos pueden allá en su casa proclamar y decir: yo voy a esperar buenos resultados, voy a esperar resultados de lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo bien? Y por eso quiero también alentarlos con esto, porque hay muchas personas que dicen: pastor, yo llevo una semana, o llevo un mes, o llevo un año tratando, haciendo las cosas y todavía no veo nada. Mire, yo les doy un consejo. Acuérdense que la vida es como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, se lo voy a poner de esta manera. Imagínense una persona que tenga 35 años, que 35 años vivió una vida buena, moralmente más o menos, pero nunca hizo nada como para esperar buenos resultados. Hoy, a los 35 años, se convierte al Señor Jesucristo, lo acepta como su Señor y Salvador, y de ese momento empieza el Señor un proceso en su vida. Pasan a lo mejor 6 meses, un año, y muchas veces la gente dice: yo no veo grandes cambios en mi vida. ¿Pero por qué? Y acuérdese que todo toma tiempo. Y yo no estoy diciendo que Dios no lo perdonó, ni estoy diciendo que Dios lo va a castigar por eso. No, acuérdese que la vida que nosotros hoy tenemos es el resultado de la semilla que sembramos. Por eso quiero decirles: si ustedes están viviendo la vida que no les gusta, pues empiecen desde hoy a sembrar una buena semilla para que en 5 años, 2 años, 10 años, yo no sé cuándo, empiecen a recoger una buena cosecha. Por eso hay gente que tiene unas vidas que uno dice: Dios mío, ¿cómo han hecho? Pero si uno se pone a analizar, han sembrado durante toda su vida contienda, chisme, desorden, todo lo que le fían lo reciben, es incumplido, no llega a tiempo, promete y no cumple, no ha tomado las cosas del Señor en serio. Siempre se escuda y se excusa: no, Dios sabe, Él sabe que yo lo amo, pero, y colocan toda esa cantidad de pero. Pues hoy la vida que está viviendo es el resultado del pero, del que sí fue, del que sí esto, pero es que no tuve la familia correcta, es que no nací en el país correcto, es que si hubiera sido más alto, si hubiera sido más bajito, si hubiera sido blanco, negro, mono, qué sé yo, y 20,000 excusas. Y hoy tienen una vida ¿de qué? Destrozada. Hoy tienen una vida que nadie la quiere imitar. Pero hoy quiero decirles que el resultado va a ser diferente si nosotros seguimos estas sugerencias y estamos bajo la cobertura del Señor y le decimos al Señor: aquí estoy, Señor, haz en mí tu voluntad, me dispongo en tus manos para que tú trabajes en mi vida, y de ahora en adelante quiero ser diligente, de ahora en adelante quiero obedecer lo que tú estás hablando a mi corazón, hablándome a través de la palabra. Quiero crecer cada día, de hoy en adelante voy a tener una buena actitud, de hoy en adelante me voy a someter a ti, voy a resistir al diablo y sé que vienen buenos resultados. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer. Si Dios le dio una promesa, espere la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo capítulo 24 versículo 35 dice el Señor Jesús de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Oiga lo que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Si el Señor le prometió algo, Él lo cumplirá. Si el Señor le dijo, mi hermano, que iba a restaurar, espérelo, porque Él restaurará. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido. Un día el Señor dijo que iba a enviar al Mesías, y el Mesías vino. El Mesías dijo que iba a ir a la cruz, iba a morir y al tercer día iba a resucitar, y fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. El Mesías dijo: voy al Padre a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén, pero tranquilos que yo volveré. Pues Él va a volver, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y quiero decirle, mi hermano, que si usted tiene una promesa de Dios, pues crea que viene el cumplimiento de ella, viene
tiene la respuesta, porque el cielo y la tierra pasarán, se acabarán, pero su palabra no pasará, no se acabará. Pero tenemos que vivir en fe, y acuérdese que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, desde hoy en adelante empecemos a mirar estas sugerencias que están en la palabra del Señor y empecemos a sembrar esa vida maravillosa que queremos vivir, porque yo sé que el resultado va a ser muy bueno, y eso creo y declaro en este día que así va a ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que ahí donde está, quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Y gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú comenzaste esta obra en nuestras vidas, y yo sé, Señor, que tú la vas a terminar. Gracias, Padre, porque mientras que muchos están peleando, mientras que muchos están quejando, Señor, hay un remanente, hay un pueblo, Señor, que está buscando tu presencia, porque quiere, Señor, vivir en esa promesa tuya, mi Dios. Hoy yo te pido que los bendigas, que los llenes con tu gracia, que tú extiendas tu mano poderosa en el nombre de Jesús sobre cada uno, Señor, porque sabemos que estamos en tu protección, que estamos en tu dirección, y sabemos, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, yo te doy gracias, y en esta hora levanto mi mano para bendecir a toda tu iglesia, todos mis hermanos, a mis amigos que están ahí conectados. Señor, oramos asimismo por nuestro país, Señor. Oramos por el mundo entero, Señor. Mira el caos, mira la anarquía que hoy se ha desatado, Señor, que esa es obra de Satanás, el destructor, porque eso no es obra de otras personas, es obra de Satanás, que es el que destruye todas las cosas. Por eso hoy estamos viendo cómo están destruyendo, Señor, mi Dios, lugares, Señor, y eso es satánico, Padre. Por eso atamos y reprendemos todo espíritu de anticristo que se ha desatado en nuestro país y en América Latina, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos para que tú guardes a toda tu iglesia. Oramos para que guardes a los jóvenes, a los niños, a las familias, y oramos, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús tu gloria y tu poder se manifieste en cada ciudad. Oramos por Bogotá, oramos por Medellín, oramos, Señor Dios, por toda Cundinamarca, oramos por el eje cafetero, por Armenia, Señor, por Cali y por todas las ciudades de nuestro país, Señor, que están pasando por momentos de violencia en estos días, Señor. Que tú extiendas tu mano de poder, y atamos y reprendemos a Satanás y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, porque estamos en tu protección y en tu cobertura, en el nombre de Cristo. Amén. Y si hay alguna persona que por primera vez nos escucha y no ha entrado bajo esa protección, bajo esa cobertura, pues hoy es el día de hacerlo. ¿Cómo se hace? Recibiendo a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Y yo quiero guiarlo en una oración para que reciba a Jesús. Entonces quiero que repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todo pecado que he cometido, y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, si alguna persona hizo esta oración por primera vez o se apartó de los caminos del Señor y hoy ha tomado la decisión de volver, pues tomó la mejor decisión. Solamente le animo a que se congregue, a que busque una iglesia que enseñe en la Biblia, y sabe que Dios lo va a llevar a lugares que usted nunca se imaginó. Si nos quiere escribir, enviarnos un mensaje por interno, estaremos deseosos de poder conocerlos y poderlos conectar para que
en este proceso con el Señor sigan avanzando y creciendo. Y así mismo los invito para que mañana sábado no se pierdan la oración. Mañana estamos de 6 a 7 de la mañana. Hoy más que nunca necesitamos orar y mañana vamos a interceder. Y también los invito a la reunión que tenemos en la iglesia el día domingo. Tenemos 2 horarios, 8:45 de la mañana y 10 de la mañana. Vaya con su tapabocas, hay todo ese proceso de bioseguridad y lleve sus niños, que Iglesia Infantil también está allí. Así que los invito para que no se queden en casa y vengamos a la reunión en alguno de estos 2 horarios, que en MDS siempre hay un lugar para uno más. Así que un abrazo, los bendecimos a todos y que la paz del Señor los acompañe. Recuerde que les habló el pastor Jorge Andrés Hoyos de aquí de MDS en Montenegro, Quindío. Un abrazo, los bendigo, que la paz del Señor los acompañe y que tengan una feliz noche.